Bueno, entonces vamos a continuar con Osvaldo, la parte de zonas de descontaminación de materiales peligrosos. Una charla también bastante interesante. Osvaldo es especialista en emergencias de la Universidad de Texas y tiene especialista precisamente en probar NFPA 472. Y bueno, ya nos dirá todas las otras presentaciones. Osvaldo, estamos en tus manos. Un abrazo. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Ok. Nada más. ¿Me avisas, porfa, si estoy compartiendo de forma correcta, Ricardo? ¿Ahí me ven? Excelente. Ya está. Bueno, pues gracias, Ricardo. Como ya lo mencionabas, mi nombre es Osvaldo Herrera, soy de la ciudad de Puebla, aquí en México. Tengo el gusto de dirigir una empresa que se llama Bomberos Especialistas. Y básicamente, después de tu invitación, me puse a pensar, ¿no? Comúnmente ahorita la mayor cantidad de escenarios que hemos tenido en todas las convenciones y todo lo que se ha hecho a través de forma remota, pues va muy enfocado a lo que es la parte contra incendios, ¿sabes? Y dentro de la rama contra incendios, bueno, pues está la parte de materiales peligrosos. Yo creo que era importante que se atacaran algunos temas al respecto. Y pues decidí hablarles hoy con respecto a lo que es la parte de la descontaminación. Mi nombre es Osvaldo Herrera, soy de la ciudad de Puebla, soy buzo de rescate y bueno, tengo la fortuna de participar con la Universidad de Texas A&M en la parte de incendios industriales, entre otros muchos factores más. Entonces, yo creo que sin más preámbulo vamos a iniciar con la plática. Nada más, Ricardo, no seas malo si me vas ayudando con la parte de lo que es dudas o algo así, porfa. Entonces, no sé si lo hacemos al final o durante la presentación, tú sabrás. Y ahí estoy. Ah, me parece perfecto. Ya está, Ricardo. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, el objetivo es hablar un poquito de materiales peligrosos acerca de una normatividad que es la norma 472 en NFPA, que tiene que ver con la parte de la competencia que deben de tener los respondedores a hazmat, ¿no? En la parte de materiales peligrosos, alertamiento y operaciones. Y específicamente en esta área, ver la parte de la descontaminación por materiales peligrosos. Es un tema fundamental. He tenido pues, la experiencia de que aquí en mi ciudad de repente veía yo algunos cuerpos de emergencia que llevaban en su interior del vehículo la parte de lo que viene siendo equipos, equipos para atacar materiales peligrosos, ¿no? Algún traje químico, sea encapsulado. Y entonces cuando yo me acercaba y hace muchos años me los mostraban y me enseñaban los equipos de respiración autónomos, de verdad hace como unos 15 años, 20 años tal vez, me salió una pregunta, ¿no? Y era, pues ya vi el traje químico con un cierto nivel, ¿no? Un encapsulado. Y entonces yo les preguntaba, ¿y tienen algo para descontaminar? Esto es, si yo me metiera contigo a una emergencia con materiales peligrosos, y me colocaras el traje químico y yo ingresara a hacer una intervención, ¿tienes algún equipo precisamente para que tú me ayudes a quitarme el traje químico? Y pues la respuesta era muy común, ¿no? Y era, no, pues no, no tenemos nada al respecto. Entonces, se me hace un tema bastante interesante porque dentro de la respuesta hazmat, muy independientemente de saber a qué te vas a enfrentar, tú tienes que tener la claridad de cómo es que te lo vas a quitar de encima, ¿no? O sea, muy independientemente de que vayas a entrar a hacer una identificación, de que vayas a entrar a desarrollar una intervención, una dinámica, pues es la parte de quién te va a ayudar a quitarte lo que ahora traes encima, ¿no? Y de eso habla la parte de la descontaminación. Entonces, dentro del área de descontaminación, pues bueno, hay un objetivo fundamental, ¿no? En este caso, el objetivo principal, que es al término de esta plática, ustedes pueden desarrollar las técnicas y procedimientos adecuados para la realización de una descontaminación basándonos en los procedimientos de seguridad donde involucren materiales peligrosos. Hablar de descontaminación no es otra cosa más que hablar de un procedimiento, ¿no? El procedimiento de saber dónde se coloca el área de descontaminación, el procedimiento de saber qué equipo es el que debe de llevar el área de descontaminación, los pasos que se tienen que seguir, y todo esto está basado en una sola condición y es como lo menciona el objetivo, es hablar de la seguridad, hablar de la prevención. Que el bombero o el especialista hazmat tenga la capacidad
de salir de su estación y regresar solo, ¿no? Y cuando digo regresar, me refiero a regresar a casa solo y no llevar una contaminación pues, con nuestros seres queridos, ¿no? Que es más o menos lo que estamos viviendo en la actualidad con el tema de COVID. Dentro de los objetivos particulares que pretende esta plática es el primero, ¿no? El reconocimiento y ubicación de en dónde se ubica estas áreas. Cuando nosotros llegamos a un incidente con Hazmat, ustedes sabrán que se tiene que desarrollar todo un procedimiento de sistema de comando de incidentes. Dentro de todo este procedimiento de sistema de comando de incidentes, se establecen especialistas o fuerzas de tarea, ¿no? Y alguna de ellas tendrá que ser obligadamente ubicada por el capitán Hazmat. ¿Quién será el encargado del área de descontaminación? Y entonces, en base a lo que viene siendo el encargado del área de descontaminación, pues tendrá que seguir las indicaciones del mando para la ubicación de la misma área. Entonces, lo más importante es que todos sepamos dónde se va a establecer esta área de descontaminación. La otra es el equipamiento y las técnicas de descontaminación. ¿Qué tiene que llevar un área de descontaminación? ¿Qué pasos tienen que seguir? ¿Cuál es la técnica específicamente para establecer el área de descontaminación? Lo que tu servidor pretende aquí desarrollar con ustedes es básicamente que ustedes conozcan el procedimiento de los contenidos, no la técnica de cómo desarrollarlo. Bueno, la técnica de cómo desarrollarlo pues va a depender de muchos factores, ¿no? Si la persona viene deambulando, viene caminando, si la persona viene en camilla, etcétera, etcétera. Y aprender que todas y cada una de las actividades deberán estar basadas en el tema de la seguridad. Eso es fundamental. Ustedes saben que en la parte de emergencias, comúnmente su servidor siempre les pone un ejemplo cuando tengo oportunidad de platicar en cualquier parte del rubro de las emergencias. Y es, ¿caminar ofrece riesgos? Pues la respuesta es obvia y lógica, ¿no? Sí, puedo tropezar, puedo resbalar, etcétera. Bueno, si caminar ofrece riesgos, entonces atender una emergencia definitivamente ofrece mayor riesgos. Y el tema es tan importante, otra vez, como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hay ocasiones que los riesgos son visibles. Hay ocasiones que los riesgos no son visibles. Entonces uno debe tener precisamente particular atención en esos riesgos que aparentemente no son visibles, ¿no? Ahí uno tiene que echar a volar todo el conocimiento, todo el expertise, toda la maña para ubicar esos riesgos que no se ven. Y hablando de hazmat, pues es algo más o menos similar. Hay muchas sustancias que pues sencillamente no, pues por sus propiedades físico-químicas, no las ves. Igual y ni siquiera las vas a percibir, pero te están ocasionando daño, ¿no? Entonces, eso es bien importante. La seguridad debe de ser prioridad para cada una de las intervenciones con materiales peligrosos. Pensar que una mala decisión obviamente conlleva la vida pues de la misma población como del personal de respuesta o de las propias víctimas que estén involucradas. Bien, revisemos una pequeña introducción. En las emergencias con materiales peligrosos no solo será necesario controlar la emergencia como tal, la mitigación de la contaminación por medio de técnicas y procedimientos es algo que ocupa una máxima prioridad para la respuesta de emergencia. Definitivo, cuando uno está desarrollando una respuesta a hazmat, lo que uno tiene que hacer básicamente es minimizar en toda costa lo que viene siendo la contaminación secundaria, ¿no? Refiérase a una contaminación primaria cuando uno está enfrente al material peligroso y ese material se impregna o cae directamente por una intervención en mi cuerpo, es decir, una contaminación primaria. Una contaminación secundaria es cuando tu servidor, después de utilizar un nivel de protección, sale y si no se establecen las condiciones en el lugar, pues que alguien me quitara el equipo químico y que yo lo dejara directamente en el piso. Entonces, una vez que hay un área contaminada con hazmat y yo llevo el equipo a otro lugar, ahí yo estoy haciendo ya una contaminación secundaria. Otro ejemplo de una contaminación secundaria es cuando tu servidor de repente por alguna situación se me rompe el traje químico, salgo, me retiran el traje químico y lo primero que hago es tocarme la cara o probablemente tomarme del cuerpo de otro amigo. Y entonces ese es otro ejemplo de una contaminación secundaria. Entonces, uno de los principales factores a desarrollar una respuesta hazmat es centralizar la emergencia en un solo lugar
y mantener la emergencia ahí, ¿no? Evitando a toda costa que esta contaminación se desarrolle en otros lugares o que se lleve a otro lugar. Refiérase llevar a otro lugar cuando lamentablemente tenemos víctimas contaminadas, ¿no? El tener víctimas contaminadas es una condición extrema porque no las puedo sacar del lugar si no han pasado por un procedimiento de descontaminación. Sacarlas de ese lugar implicaría arriesgar más vidas. No sé, estoy pensando que tal vez un mal proceso de descontaminación o ni siquiera la identificación de la contaminación o por prioridad y estrés, llevarme rápidamente a la víctima a una ambulancia y de la ambulancia que sea trasladada a un centro hospitalario. Entonces, eso conlleva dos condiciones de alto riesgo. La primera es, pues, el mismo personal de la ambulancia está contaminado y lo que sería todavía aún peor, la unidad, en este caso la ambulancia, se contaminaría. Llegar a un centro hospitalario, una mala evaluación, una mala valoración, pues implicaría contaminar el mismo hospital, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, de una contaminación secundaria. Y entonces esto provocaría una condición de alto riesgo, ¿no? Ahora la emergencia hazmat ya no está ubicada en el sitio, en la zona cero, ¿no? Ahora está ubicada en una ambulancia que va a seguir saliendo y va a continuar atendiendo emergencias o atenciones médicas. Y ahora una víctima que a lo mejor es una persona que acaba de dar a luz, ahora va a tener una contaminación por un material peligroso. Entonces, bien importante que todos los procedimientos de descontaminación sean en sitio, muy independientemente de que la persona esté caminando o la persona esté inconsciente o no pueda deambular por sí misma, ¿no? Entonces, centralizar a esas personas, desarrollar un procedimiento de descontaminación para su posterior atención. Bueno, pero ¿qué es la descontaminación? La descontaminación básicamente es el conjunto de medidas y procedimientos que sirven para remover o eliminar el material peligroso del personal civil, del personal de respuesta a sus equipos o la parte ambiental. Esta es una definición que en sí es muy sencilla de identificar. O sea, la descontaminación es quitar el daño del lugar, ¿no? Y el daño va a estar en cualquier lado, en cualquier persona que estuvo involucrada ahí. Se dice muy fácil, desarrollarlo es todavía más complicado. Entonces, habrá que establecer una forma correcta para descontaminar a una víctima que está deambulando. Comúnmente hay muchas técnicas y involucran bastante recurso, pero por ejemplo, dos camiones encontrados con boquilla directamente en salidas, abriendo un chorro de ataque, un chorro de protección o un chorro de protección más cerrado. Para personas deambulando es una buena manera de proceder bajo un chorro de agua y a presión. Involucraría que la persona tendría que remover toda su ropa, involucraría que la persona, una vez que sale de ahí, habría que hacerles procesos de absorción. Esto es, una vez que me retiré la ropa, que me aplicaron agua, pues ahora tengamos que secarlas y después pasarlas a un lugar. Y si hablamos de personas deambulando, pues vamos a tener que hacer una separación, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque eso es bien, bien complicado, ¿saben? Entonces, cuando estamos hablando de víctimas deambulando, cuando la víctima pues ya no pudo salir de la escena, pues involucra otro procedimiento, ¿no? Primero, pues que en el mismo ataque de hazmat haya personal listo para responder a realizar el rescate de las víctimas, llevarlas al área de descontaminación y el primer paso obviamente será desnudar a la persona. Hablando de retirarle la ropa a la persona, pues se tendría que cepillar toda la parte del cuerpo de la persona y preferentemente tendrá que ser con algún material de cerda suave, ¿no? Y tomando en consideración todos los pliegues de la persona, todos los pliegues, debajo de cuello, detrás de orejas, detrás de rodillas, la parte genital, nalgas. Son condiciones que al menos yo siempre lo he enseñado así. Si algún día yo llegara a estar contaminado y alguien me brindara atención, yo preferiría que la parte del tallado me generara pues una pequeña lesión en el cuerpo,
porque al final del día, después de que me pasan un cepillo y ese cepillo me llega a generar una pequeña lesión, yo sé que en el momento en que quites el cepillo, mi piel va a empezar a trabajar por quedar, por empezar a curarse básicamente, ¿no? Sin en cambio, si yo en la piel tengo lesiones provocadas por materiales peligrosos y al final por cuestiones de pudor o por cuestiones de que la persona se quejó, no tallo de manera correcta, pues sencillamente el producto va a seguir generando daño. Entonces, ¿qué es lo que intento decirles? Lo que intento decirles es que hay que tallar y hay que aplicar pues una cierta técnica, con una muy buena aplicación de agua por no menos de 20 minutos, y remover la mayor cantidad de material peligroso del área. Y eso será lo mejor que podamos hacer por las víctimas que están contaminadas con materiales peligrosos. Luego viene la parte de lo que es el personal de respuesta a emergencia. Pues consideran muchos factores, ¿no? El primero es que el personal que está en el área de descontaminación tendrá que estar siempre atento a dos lados, ¿no? Al personal que está en la zona de impacto o en la zona cero, ver la tarea que está desarrollando, ver si a la distancia a la cual yo me encuentro, el personal técnico está pisando, se cambió y está a favor del viento o el mismo viento cambió de dirección y lo que viene siendo esa nube ha tapado a mi personal. O sea, dicho de otra manera, ver que mis compañeros están contaminando. Y una vez que ellos regresen, pues aplicar toda la técnica respectiva para la descontaminación. ¿Basada en qué? Pues en el enemigo íntimo, ¿no? El enemigo íntimo, perdón, será cuál es el material peligroso al cual nos estamos enfrentando. Bien, tallar toda la parte del traje químico, dejar el equipo que utilizó, no sé, algún kit para cloro, algún kit de taponamiento, algún kit de tuberías, qué sé yo, dejarlo en un lugar, el mismo analizador atmosférico, etcétera, etcétera. Para pasar todo un proceso de descontaminación y al momento de retirar el traje químico, el personal de respuesta no corra mayor riesgo. Y luego la parte más complicada, ¿saben? La parte más complicada en muchos países es verdaderamente limitativo. La parte ambiental. En Estados Unidos, pues la parte del tema de seguros, mismas compañías que desarrollan este tipo de condiciones, pues es hasta un gran negocio, la mera verdad. Pero en países de habla hispana donde no tenemos pues condiciones para que se den estas situaciones, es verdaderamente complicado. Me ha tocado estar en derrames grandes que yo les podría decir que hoy en día, voy a mencionar un producto que lamentablemente se da un poquito aquí en nuestro país, por gente que llega y rompe tuberías precisamente para robar producto, pues básicamente derivado del petróleo diésel para fines lucrativos y de venta, y es algo que nos aqueja mucho en nuestro país, lamentablemente. Pues me ha tocado que en la parte de las tuberías la rompen, no pueden controlar ya básicamente la salida del combustible y se empieza el derrame. Alguna vez me tocó estar en un derrame, pues yo calculo más o menos como de 350 metros de frente, como por otros 500 de fondo, y al momento en que tú entrabas a esa área de labor, que yo no sé qué tendría que estuvieran ahí de producto alimenticio, pero mi bota entraba alrededor de unos 30 centímetros básicamente sobre el diésel, ¿no? Y lejos de eso, de que si era buena la idea de meterme o no meterme, porque estábamos trabajando para hacer el dique, yo les podría apostar que hoy en día esa tierra de labor pues está sembrada, ¿no? Y esa es la parte donde yo les digo, es bien complicado la parte ambiental, la remediación ambiental, aunque hay un responsable, y en este caso pues era Pemex, aunque ellos no hubieran sido de la manera directa quien provocó el daño, sí, la parte dañada y en este caso los responsables, pues yo me hice muchas preguntas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasó con todo ese producto que al final tuvieron que levantar? ¿Qué pasó con toda esa tierra y la remediación que tuvo que hacer? ¿A dónde fue llevada la tierra? ¿Qué tratamiento se le dio? Entonces, la definición, como se los decía, es muy sencilla.
ya llevar a cabo todo el procedimiento en verdad es muy complicado y cuesta mucho dinero. Y mientras en nuestros países no apliquemos sanciones y no apliquemos, pues igual y hasta seguros, de verdad que esto es una gran posibilidad de negocio, ¿no? El tema es, pues, que algunos o algunas empresas, pues, ni siquiera les importa, ¿no? La misma contaminación de ríos, en fin, por poner un ejemplo. La otra es las prioridades para la descontaminación. Una de las primeras prioridades, ya hablando en sitio, definitivamente serán las víctimas, ¿no? El personal civil, uno tendrá que desarrollar la estrategia del material peligroso, a dónde viajó, ajá. Si hubo posibilidad, hubo el tiempo, hubo la estrategia para hacer la evacuación del personal involucrado de la misma población. Si no es así, pues obviamente empezar a separarlas de la dirección del viento. No podemos dejar que la persona se vaya así porque sí, tendrá que pasar un chequeo médico, tendrá que pasar básicamente un proceso de descontaminación en caso contrario, ¿no? Las mismas víctimas que nos salieron, los mismos muertos. La siguiente prioridad, definitivamente, entonces el primer punto, personal civil involucrado, básicamente la primera prioridad es el rescate como tal, ¿no? La segunda prioridad será el personal de respuesta a emergencia, ¿no? Todo el personal técnico que ingresa a una zona caliente y que está trabajando en una zona cero. La tercera prioridad será el recurso utilizado. ¿Qué equipo de protección personal utilizó? La debida descontaminación bajo los procedimientos que se tengan que desarrollar, ¿no? Simple aplicación de agua o algún proceso de neutralización que deberá estar certificado, etcétera, etcétera, ¿no? El equipo utilizado, perdón, hace rato no lo mencioné, toda la herramienta que se utilizó, aunque sea prueba de chispa, al final metal y fierros, pues obviamente primero tendrán que ser lavados y después de lavados tendrán que ser humectados como cualquier metal. O sea, dar todo un proceso adecuado a la parte de los equipos. Preferentemente, por ejemplo, utilizar un analizador atmosférico. Pues todos sabemos que un analizador atmosférico, muy independientemente de su capacidad y todo, involucra un costo, ¿no? Entonces, uno tiene que planificar todo ese tipo de estrategias. ¿A qué me refiero? Si yo voy a meter un analizador atmosférico de cualquier marca a una zona contaminada, tengo que pensar que al momento de sacarlo, tengo que lavarlo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo proteger un analizador atmosférico, por poner tan solo un ejemplo? ¿De qué manera puedo proteger un analizador atmosférico? Precisamente para meterlo en un área contaminada, hacer la tarea que se tenga que desarrollar, retirarme del lugar y seguir teniendo mi equipo en buenas condiciones y que no involucre que por lavarlo, yo lo pueda dañar. Entonces, hablo de la estrategia de la protección. Y luego la parte ambiental, que ese es un tema muy, muy complicado, ¿saben? Muy, muy complicado. Ya les hacía mención. Bien. Cuando un personal técnico de respuesta ingresa a hacer una respuesta de emergencia directamente en sitio, la pregunta es, ¿cómo puede producirse una contaminación? Bueno, pues obviamente pues por cualquiera de las condiciones, ¿no? Puede ser inhalación, salpicadura, contacto directo, inyección. Cuando hablamos de inhalación, pues estamos hablando de gases, básicamente, ¿no? Pues obviamente, ¿qué pudo haber fallado? Pues pudo haber fallado que a lo mejor el compañero al interior no utilizó una protección para la cabeza, a lo mejor golpeó en tuberías, o a lo mejor al momento de agacharse en un rack de tuberías de un carro tanque pasa justamente lo mismo, se golpea, cae inconsciente, se abre el traje químico, o se le acaba el aire y él toma la decisión de retirarse la pieza facial. En fin, ¿no? Básicamente bajo esa condición. Salpicadura, hablamos de salpicadura cuando ya estamos directamente en sitio. Podemos ver ahí al fondo a una persona que está caminando. Pues además de que se ve en la imagen como que fuego y trae un traje químico, no se ve muy bien. Pero se ve que está ahí contaminado con algún tipo de humo, ¿no? El hecho de estar caminando involucraría la salpicadura. Entonces, pues eso me implica que desde que tu servidor está en el área de descontaminación y estoy observando al personal técnico, puedo ver que la acción, la tarea a desarrollar ya está involucrando básicamente una contaminación. Y entonces yo tendría que prestar
Principal atención que cuando el personal técnico llegue al área de descontaminación, desarrollar el procedimiento correcto o reforzar las zonas donde probablemente en base a la tarea tuvo mayor contacto o estuvo mayormente expuesta. La otra es el contacto directo, ¿no? Pues debido al trabajo que desarrolló, no iba a hacer un análisis o identificación de lo que era. No, no, la persona ingresó a hacer un taponeo, a hacer un cierre apretar una brida, hacer un cambio de manómetro, hacer un cambio de válvula, qué sé yo. O sea, la persona estuvo tocando el material peligroso. Entonces, nuestra principal herramienta para ello son las manos. Ajá. Al momento de estar desarrollando el trabajo, no será lo mismo estar trabajando en una tubería a nivel de piso que en una tubería aérea, ¿no? No es lo mismo estar trabajando en una tubería en piso, una tubería aérea, con una sustancia que tiene un punto de ebullición muy bajo y que rápidamente se va a disipar en el aire, a estar trabajando con una sustancia que está en estado líquido, por ejemplo. Entonces, eso va a involucrar completamente toda una contaminación directamente hacia el cuerpo de la persona. Y la otra es la inyección. La inyección es un factor, pues más o menos recurrente en los equipos de respuesta de emergencia, sean municipales, sean industriales. La inyección se refiere básicamente a un punto, que yo ingrese con un traje químico y que vaya yo limitado en la parte de la visión. ¿Por qué? Por utilizar una pieza facial, básicamente, un equipo de respiración autónomo o un filtro de aire, pero de cara completa. Entonces vaya yo limitado en la parte de la visibilidad, pase a través de partes metálicas, esquinas, tuberías, etcétera, y que en ese momento, pues el traje se me rasgue, ¿no? Si el traje se rasga, pues eso ya no sería una inyección, pero si al momento de que tu servidor pasa a través de áreas metálicas, además de que se rasga, me golpeo y me llego yo a tener un rasguño, entonces a partir de ese momento ya estamos teniendo un contacto directo y ese sería el tema de la inyección. Puntos importantes durante la descontaminación. Bueno, pues obviamente la identificación de las zonas de descontaminación. No nada más debemos de pensar en un área de descontaminación. Consideremos que independientemente de donde estemos, en un área industrial o en un área pública, en un área municipal, en una carretera, etcétera, pues tenemos ahí un riesgo importante que es la parte del viento. Entonces, la estrategia o el jefe de descontaminación deberá tener una estrategia precisamente para establecer la contaminación principal, perdón, el área de descontaminación principal en un punto, y si la dirección del viento cambia, pues obviamente que esta persona pueda establecer otra área de descontaminación de emergencia. Entonces, el personal que va a ingresar a la zona de impacto, zona caliente, deberá tener conocimiento de dónde se tiene que dirigir en caso de que la dominancia de viento continúe en la misma dirección. Si llegara a haber una situación que cambiara la dirección del viento y nos tuviéramos que mover, entonces ellos deben de saber precisamente cuál es el plan B. Entonces, atender una emergencia con hazmat es, número 1, conocer a nuestro enemigo y número 2, tener estrategias de combate. Si usted no desarrolla estrategias de combate y no lleva un paso adelante de la emergencia, pues seguramente la emergencia va a llevar un paso adelante de nosotros y nos va a poner a correr. Y no se trata de eso. Dentro de todas las emergencias, pues podríamos apresurar el paso, pues porque así se requiere la misma emergencia. En hazmat, no. En hazmat nos podemos apresurar, pero no podemos omitir puntos. La omisión de puntos involucraría una contaminación, involucraría, pues obviamente, lesiones para las personas. Bien, el otro sería designar puntos de recolección de herramienta y equipo. Es importante que cuando uno sale de un área donde estuvo desarrollando una tarea, pues la prioridad no es el equipo que lleva en las manos, la prioridad básicamente es tu servidor que va saliendo de una intervención, ¿no? Pues por obvias razones. Meterte un plástico, pues involucraría en el lugar donde estés, involucraría una deshidratación. Y eso es lo que sucede básicamente cuando yo me meto un traje químico, me empiezo a deshidratar. Estar aislado, saber que vas a una zona de riesgo, involucraría además
pues un desgaste, ¿no? Involucra un incremento de la frecuencia cardíaca y esto conlleva a un incremento de la frecuencia respiratoria. O sea, no es algo cómodo estar en un traje químico. Entonces, la prioridad es el personal que sale del área. Por lo tanto, todo lo que lleva en la mano debe de ser recolectado específicamente en un punto. Después, proveer la limpieza y la remoción de la herramienta. En el área de descontaminación es nuestro contacto directo con la zona caliente. Entonces, esta también es un área precisamente de donde se entregan todos los recursos y esos recursos son entregados al personal técnico en la zona caliente. Proveer lo necesario para análisis de contaminación primaria y contaminación secundaria, lo que involucraría la transportación de emergencia, exámenes médicos y seguimiento. Quiere decir que dentro de estos puntos importantes, nosotros debemos de estar siempre atentos de cuál es la contaminación que se va a desarrollar. Y otra vez, hacer estrategias precisamente adelante de la emergencia. Quiere decir que si mi personal ingresó a un área donde está haciendo una intervención con hazmat, pues obviamente al momento de salir, una vez que yo le retiro toda la parte de los equipos de protección, tendría que ver ahora por la parte médica de mis compañeros, ¿no? Como todos sabemos, antes de que ellos ingresen, pues tienen que pasar por un chequeo médico y al término de, tienen que pasar por una ducha y después otro chequeo médico. Bien, grados de descontaminación. Los grados de descontaminación van a depender según los factores de área donde se desarrolla la emergencia química, según los factores del trabajo a desarrollar, etcétera, ¿no? De ellos va a depender básicamente, número uno, el tipo de contaminante. Nuestra principal razón, ¿no? El material peligroso involucrado. Hay muchos materiales peligrosos y la misma guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia, pues yo le llamo así, te los cataloga en dos. Los materiales peligrosos y los materiales verdaderamente peligrosos. Entonces, pues de ello depende básicamente el grado de descontaminación que tú vas a desarrollar. Si te estás enfrentando a un material peligroso, bueno, pues sabes que tienes que hacerlo con detalle. Pero si te estás enfrentando a un material verdaderamente peligroso, que son todos aquellos que en la guía norteamericana de respuesta a emergencia vienen básicamente con el marcatexto en color verde, quiere decir que esos son materiales que en verdad nos van a provocar daño. Entonces, a ese tipo de materiales hay que prestarle principal atención al momento de la descontaminación. El personal técnico que está leyendo la información en la guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia y el que está además buscando información al respecto, básicamente la hoja de datos de seguridad, es la persona que nos tiene que asesorar en el momento para poder desarrollar la estrategia correcta. Recordando que, pues básicamente quien desarrolla estas guías de respuesta a emergencia son los americanos y ellos dicen que esta guía solo es para los primeros 15 minutos. En esos 15 minutos, usted ya tendrá que tener mayor información al respecto. Esto es pedir información directamente a nuestra estación de bomberos, pedir información al Chemtrec, o en este caso al CETIC en nuestro país, en México, para que nos puedan asesorar y poder tener una respuesta más en forma, porque hay algo que esta guía no tiene y son las propiedades físico-químicas de los materiales. Y las propiedades físico-químicas de los materiales lo es todo, porque de ahí puedes sacar cualquier estrategia para todo, para combatir la emergencia, para atender a una persona que ya se contaminó, para desarrollar la descontaminación. Para cualquier condición necesitamos conocer las propiedades físico-químicas de los materiales. Entonces, por eso los americanos dicen que esta guía solo es para los primeros 15 minutos. Bien, luego tenemos lo que es el grado de la contaminación. Claro, el grado de la contaminación pues va en función de la tarea a desarrollarse. A mí solamente me mandaron a recabar información de qué es, cantidades, colores, si hay información de nombres, números telefónicos, etcétera. Pues yo podría pensar que el grado de contaminación es menor, ¿no? Pero si a mí me mandaron a desarrollar un trasvase, un cierre, un taponeo, etcétera, pues eso ya involucra una contaminación mayor. El nivel de protección personal, el cual llevamos,
Alguna vez me tocó, hace muchos años, una experiencia donde aquí en la ciudad hay algunos mantos de azufre y cuando alguna vez quisieron desarrollar eh, pues un paso a desnivel, estaban trabajando personal ahí y de repente este personal dijo en su momento, no queremos trabajar más. Resulta que estas personas que se dedicaban básicamente a, pues, a hacer este tipo de trabajos, llevaban en su bolsa las monedas de su transporte. Cuando ellos sacaron las monedas, resulta que la moneda que estaba, o que estaba pegada al cuerpo, pues tenía la misma cara de la moneda, pero la moneda que quedó expuesta a todo el gas que estaba ahí abajo se había dañado, estaba toda corroída básicamente. Entonces ellos salieron y dijeron, no trabajamos más porque algo hay allá abajo que le hizo daño a la moneda. Y ese fue el ejemplo que ellos ponían. Entonces, pues esta empresa tenía la responsabilidad de terminar ese paso a desnivel. Empiezan a buscar por ahí y por ahí me contactan que si tu servidor rentaba equipos de respiración autónomo. Yo por ahí tenía algunos y decidí rentar ese equipo de respiración autónomo. Eh, Nunca me enteré del motivo, me enteré ya hasta después, ya nada más pregunté para qué lo van a utilizar, es que están entrando a un área, entonces queremos protegerlos, ok, adelante. Cuando me entregan el equipo de respiración autónomo, pues resulta que este equipo de respiración autónomo estaba dañado. ¿Qué sucedió? El punto que estamos viendo es precisamente el nivel de protección. Ellos se colocaron el equipo de respiración autónomo de 2.216 PSI, entonces obviamente eso no les involucró para el trabajo de desarrollar nada. Personal que no tenía experiencia. Y el material, al estar involucrado con agua, pues obviamente reaccionó y dañó mi equipo de protección, básicamente mi equipo de respiración autónomo. ¿Qué quiero decir con ello, compañeros? Hay ocasiones que no nada más debemos de proteger a la persona en su estado físico, en su estado fisiológico, sino también nuestro mismo equipo de protección. Entonces, nunca me dijeron el trabajo de desarrollar, ¿no? Ya después me enteré porque yo fui a reclamar, oye, me lo entregaste dañado y después de la investigación sucedió el tema. Pero el tema es que si ese equipo de respiración autónomo se le hubiera puesto una bolsa plástica o las personas de forma correcta hubieran utilizado un traje químico y el equipo de respiración autónomo hubiera quedado adentro, ese equipo de respiración autónomo no se hubiera dañado. Quiere decir que el nivel de protección o el grado de descontaminación también va a involucrar la protección del personal y nuestros mismos equipos de protección personal. Bien, la función de la emergencia. El grado de descontaminación va en función a la actividad a desarrollar. Ya se los había mencionado, no es lo mismo llegar y levantar un tambor de 208 litros a llegar y trabajar en apretar una tubería aérea que lleva una sustancia líquida y que es corrosiva, por ejemplo. Y la localización del contaminante, ¿no? En qué estado está líquido, está en estado gas. Entonces, pues eso ya involucraría también un mismo grado de descontaminación. Bien, y luego aquí viene otro tema que es fundamental. ¿Cuál es el equipo de protección personal que tiene que utilizar el personal que está dentro de un área de descontaminación? La respuesta es muy sencilla. Y la respuesta es en base a nuestro enemigo. Entonces, el primer factor a desarrollar tendrá que ser identificar el material peligroso que está en la zona. Muy bien. Una vez que este haya sido identificado, pues van a establecer un nivel de protección para el personal técnico que va a ingresar a la zona caliente. Una vez que el personal técnico está en la zona caliente, entonces tenemos reglas de niveles de protección para el personal técnico que está en el área de descontaminación. Podríamos establecer un nivel 1. Esto involucraría equipo de protección personal. Esto involucraría equipo de protección personal nivel C o para el combate contra incendios más equipo de aire. Esto sería un nivel 1. Y ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Perdón, que me estaban aquí saludando. Y otra sería el nivel 2 y nivel 3, que involucraría equipo de protección personal para productos químicos y equipo de respiración autónomo. Bien, este es un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y luego tenemos ahí una nota que es bien interesante. Dice, el personal que atenderá la descontaminación deberá estar protegido igual
o exceder, según sea el caso, el equipo de protección personal al personal contaminado. Otra vez, esto es algo que se dice muy fácil, ¿no? Quiere decir que si dentro de la zona caliente tenemos personal técnico con un nivel de protección A, quiere decir que el personal que está en el área de descontaminación mínimamente tendría que utilizar un nivel A de protección. El decirlo es fácil, el hacerlo involucraría recurso. Si tienen el recurso, pues háganlo. Yo creo que sería lo mejor que pudiéramos hacer. Pero si no se cuenta con el recurso, ¿no? Si el mundo ya no es tan perfecto, entonces tenemos algunas pequeñas reglas. Perdón por esta diapositiva muy sencilla que tu servidor realizó. Básicamente son algunas reglas para lo que viene siendo el equipamiento dentro de lo que son las zonas de descontaminación. Esta diapositiva muestra primero una dirección de viento, ¿no? Y en base a esa dirección de viento, nosotros o todo el personal que llega a una escena a responder a una emergencia con materiales peligrosos estará en una zona fría, que por ahí se observa en la parte superior derecha la zona fría. Entonces, podemos ver en dirección del viento una zona tibia que va a ser básicamente nuestra área de descontaminación. El personal que va a ingresar a la zona caliente, pues lo tenemos involucrado ahí. Podemos observar ahí 3 rectángulos con niveles de protección A. Ellos van directamente a la zona de impacto o zona cero. Bien, entonces tu servidor colocó 3 ejemplos. El mundo perfecto es que cuando tengo en la zona caliente niveles de protección A, el mundo perfecto sería que en la zona tibia, quien vaya a desarrollar la descontaminación, sean niveles A de protección. Sin en cambio, si el mundo ya no es tan perfecto porque no tengo el recurso, pues básicamente el recurso, que eso involucra pues una parte económica, si nos pasamos al ejemplo número 2, que es el rectángulo que está justamente a la mitad. Si yo tengo en una zona caliente niveles A de protección, entonces, en la zona tibia, mínimamente la primer persona que reciba el personal técnico que ingresó directamente a la zona de impacto deberá tener el mismo nivel de protección. ¿Por qué razón? Porque es el que va a desarrollar el primer procedimiento de descontaminación. Es la primera persona que lo recibe, es la primera persona que va a recibir básicamente la mayor cantidad de salpicadura. Entonces, el nivel de protección tendrá que ser mínimamente igual. Y ya después podemos ir minimizando los niveles de protección. Ahí tu servidor colocó un nivel B de protección. Y lo que sucede en muchos de los factores, a veces los trajes químicos encapsulados, pues obviamente no son baratos, no son económicos. Entonces, este ya es un mundo normal, ¿no? Ya no es el mundo perfecto, ya es el mundo normal. Y eso es lo mínimo aceptable y necesario. Que si personal ingresa a la zona caliente con nivel A de protección, mínimamente los que estén en la zona tibia o en el área de descontaminación, mínimamente sean un nivel abajo. Y de ahí mantener esa regla. Si nosotros metemos a una zona caliente nivel B de protección, entonces mínimamente utilizar un traje químico nivel C y todas sus características. Entonces, espero que con esta pequeña diapositiva, este esquema muy sencillo, podamos tener una idea clara de qué es un mundo perfecto y lo que es un mundo no tan perfecto. Bien, para lo que es el equipo de protección personal dentro del área de descontaminación. Bien. Y luego tendremos que desarrollar la descontaminación por niveles. La descontaminación por niveles, bueno, pues tenemos varios niveles. Nivel 1. ¿Cuándo vamos a llevar a cabo una descontaminación de nivel 1? Bueno, las consideraciones son muy sencillas. La contaminación probablemente ocurrió. Quiere decir que yo no sé si cuando el personal técnico ingresó a la zona caliente, realmente recibió una contaminación. Si no tengo certeza de que mi personal técnico está contaminado, entonces el nivel de descontaminación que tu servidor tendría que aplicar es un nivel 1. ¿Cuál es el procedimiento? Colocar al personal contaminado en un dique de contención, puesto que nosotros vamos a hacer un lavado. Entonces, si vamos a hacer un lavado,
No puedo aplicar agua, tirarla directamente a otra zona, porque entonces ahí estaríamos nosotros haciendo una contaminación secundaria. Entonces, el personal técnico que sale de la zona caliente entra a un dique de contención. Inicio con un lavado en su equipo de protección personal. Tendría que retirarle, una vez que hice todo el lavado, mínimamente por 1 minuto con un chorro de protección cerrado, o un chorro de ataque abierto. Yo no puedo lanzar un chorro de ataque de forma directa al personal técnico, pues porque obviamente lo podría hasta tumbar. Pero si mi chorro de ataque lo abro en un factor de expansión amplio, entonces realmente podría aplicar una aplicación de agua de forma más correcta. Entonces, esta aplicación de agua será acompañada a través de un tallado, específicamente en las zonas donde involucra mayor riesgo, que es la parte del dorso, por exposición al momento de la tarea, y la herramienta principal, que son las manos. Dentro de un lavado, habría que establecer cuántos lavados se van a desarrollar. Si ustedes deciden establecer 2 lavados, entonces el lavado inicial, lavado final, al momento de pasar de una tina a otra tina, habría que descontaminar la suela del calzado, por obvias razones. Bien. Descontaminación nivel 2. Consideraciones. La contaminación se sabe que ocurrió. Entonces, en el nivel 1 resulta que la persona solamente fue a identificar el material. En este ejemplo, ahora yo sé que el personal, como muestra la fotografía, el personal está directamente en la zona, está trabajando en la zona específicamente, lleva herramientas, yo vi que estaba aplicando apriete con alguna llave, etcétera. Entonces, yo sé que mi personal está contaminado. Es más, al momento en que él se acerca a mí a la zona de descontaminación, veo que trae el contaminante o trae la sustancia química impregnada en el traje químico. Pero tengo un factor, y es que mi personal técnico sale de una forma muy calmada. Eso me indica que él no está contaminado dentro del traje químico. Entonces, puedo ver la sustancia química en el equipo de protección personal, pero no veo que él esté contaminado físicamente. Entonces hay un procedimiento. Tengo que colocar al personal contaminado en un dique de contención. Procedo rápidamente a lavar el equipo de protección personal y el equipo de aire por 1 minuto con un chorro de protección cerrado. Muevo a la persona del área inicial de lavado, remuevo el equipo de protección y el equipo de respiración, el equipo de respiración autónomo siempre es lo último que tengo que quitar. Una vez que yo retiro el traje químico en forma de plátano hacia abajo, precisamente para ir minimizando el contaminante hacia abajo. Lo último que tendremos que quitar es el equipo de respiración autónomo. Quito la ropa restante de mi personal, lo puedo envolver con frazadas o con papel en rollo para hacer absorción de toda la sudoración, etcétera. Tiene que ir a un proceso de ducha, al menos con agua y jabón por 10 minutos, e inmediatamente después tiene que pasar a la parte médica. Comúnmente, es muy común observar que cuando se hacen entrenamientos o se hace básicamente intervenciones reales en materiales peligrosos, se retira el traje químico y rápidamente sale y se va con el personal que va a checar la parte fisiológica al personal técnico. Y comúnmente esas personas no llevan tampoco un nivel de protección. Entonces todo va en cascada, ¿saben? Si hay un nivel A en la zona caliente, tendría que haber en el área de descontaminación un nivel B mínimamente. ¿Y qué nivel de protección debería de tener el personal que va a atender la parte médica de esas personas? ¿No? Entonces, bueno, a lo mejor alguien dirá, bueno, pero no tiene sentido lo que estás diciendo porque estás mencionando que la persona no salió con daño, o sea, no hay irritación, no viene rascándose, no viene diciendo me pica. Independientemente del caso, no está por demás, no está por demás. Bien. Nivel 3 de descontaminación. Ahora sabemos que la contaminación ocurrió, pero mi personal técnico de plano botó la herramienta y sale corriendo y me va dando indicaciones de que le está picando el producto químico, de que se siente incómodo al interior. O sea, ahora viene contaminado fisiológicamente mi personal técnico.
El procedimiento ya involucraría pues mayor prisa. Ajá. Tengo que pasar rápidamente al personal técnico sobre un dique de contención. Inicio rápidamente con un lavado, con un chorro tipo de protección. Remuevo rápidamente el equipo de protección, le dejo el equipo de respiración autónomo, continúo lavando a mi compañero ya tallando todos los pliegues de una forma, pues si no agresiva, sí muy específica. Retiro toda la ropa y tengo que aplicar la regla universal por contaminación de químicos, y es continúo aplicando agua por no menos de 15 minutos. Si le quieres aplicar 20 minutos, pues no hay mayor problema. Esto va a involucrar también otro factor que es muy interesante. Si yo estoy en un área de descontaminación, trabajando con una línea de bomberos de 1,5 pulgadas, tengo que ir cuidando el agua porque después de aplicar 20 minutos de agua, eso ya va a ser una alberca. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo ese residuo? ¿A dónde lo vamos a llevar? Y esa es la estrategia de un jefe de descontaminación. Cuando uno enfrenta una emergencia con químicos, pues uno no lleva en la cabeza que nuestros compañeros sean los contaminados, pero las cosas pueden pasar. Una vez que yo aplico este lavado, tengo que hacer la parte de absorción, tengo que envolver al personal con trapos, con papel toalla, etcétera, para hacer la absorción, y tengo que llevarlo rápidamente a un centro hospitalario. Esto involucra otra área más que ya se escapa de nuestras manos, pero es la parte de la protección de la misma ambulancia. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero al menos aquí en mi localidad me ha tocado pedir ayuda por situaciones de emergencia de repente que uno se encuentra en la calle y nos dicen, ¿sabes qué? Es que las ambulancias están trabajando con pacientes COVID. Yo creo que cualquier centro de respuesta a emergencia debe de tener hoy en día 2 tipos de unidades. Las que trabajan directamente para víctimas COVID y las que deben de seguir atendiendo a la población. No podemos subir a una persona COVID y después que la ambulancia salga a atender a un atropellado, un choque automovilístico. Entonces es bien importante que las mismas ambulancias, así como nosotros nos colocamos un nivel de protección en el cuerpo, la misma ambulancia en su interior reciba una protección para la contaminación. Bueno, esto se los menciono porque aquí dice que tengo que llevar a mi personal técnico rápidamente a un centro hospitalario. Y eso va a involucrar que el personal de respuesta médica tenga conocimientos en la materia. Y luego lo que es peor aún, que uno lleva a nuestra víctima a un centro hospitalario y el centro hospitalario no está preparado para recibir víctimas contaminadas. Y esto es muy común, muy común. Entonces, es bien importante que los temas de materiales químicos peligrosos sean a nivel municipal completos, porque comúnmente entra una persona contaminada al área de urgencias, donde están todas las víctimas de urgencias, y eso involucraría ya otro nivel más de contaminación. Bien, y el último factor de descontaminación, la contaminación severa en el personal. Ya es una descontaminación de emergencia. Entonces, revisemos. Descontaminación en primer nivel, no se sabe si hubo contaminación. Descontaminación de segundo nivel, es evidente la contaminación, la sustancia química la trae directamente en el equipo de protección personal. Descontaminación nivel 3, es evidente la contaminación en el traje químico, pero además el personal sale corriendo porque se siente incómodo y la sustancia está dañando fisiológicamente a nuestro compañero o físicamente a nuestro compañero. Y luego viene la descontaminación nivel 4, descontaminación de emergencia. Lamentablemente, el personal ya ni siquiera pudo salir. Por algún factor, el que gustes y mandes, golpe en cabeza, o la misma contaminación, se le acabó el equipo, el aire en el equipo de respiración autónomo, la misma contaminación lo llevó a quedar en sitio, entonces tendremos que desarrollar un rescate para nuestro personal técnico. Y eso se le llama descontaminación de emergencia. Tengo que llevarlo rápidamente, obviamente en camilla, directamente hasta el área de descontaminación. Tengo que remover rápidamente todo el traje químico,
tengo que revisar rápidamente la cantidad de aire que tenga mi personal técnico y si la persona lo que tuvo es que se quedó sin aire, rápidamente solo tengo que cambiar la botella de aire sin quitar lo que vendría siendo el equipo de respiración autónomo. Eso involucra que en el área de descontaminación nosotros tengamos también botellas de aire para hacer este cambio. Y empiezo a hacer el lavado por no menos de 15 minutos con un buen chorro de agua, tallando rápidamente, y una vez que se hizo esto, pasarlo rápidamente al personal que lo va a llevar directamente a un hospital. Y eso sería una descontaminación de emergencia. Dentro de todos estos tenemos varios métodos de descontaminación. Por ahí podríamos ver que era el lavado, luego que era poniéndole trapos a la persona para absorber. Bueno, pues básicamente estamos hablando de métodos de descontaminación. Dilución. La dilución básicamente lo que hace es que nosotros buscamos bajar la concentración del material químico peligroso. Y el agente disolvente universal, pues es el agua, ¿no? Ahora, yo creo que han escuchado de parte de tu servidor hablar específicamente de agua, agua, agua. ¿Qué pasa cuando el material reacciona con agua? La verdad es que solamente tienes dos formas de atender una emergencia cuando tienes víctimas contaminadas con sustancias que reaccionan con agua. Y es de dos maneras. Es tener una sustancia que haga básicamente neutralización. Ajá, pero pues para serles muy sincero y honesto, eso es muy complicado porque cuando sales a atender una emergencia con hazmat, muchas veces llegas, número uno, a identificar qué es, entonces no llevas un material neutralizante. Entonces, como no siempre, y tengan cuidado, digo, viene más adelante, pero hacer neutralización debe de ser un proceso establecido de laboratorio. O sea, muchas veces las neutralizaciones liberan exotermia. Ajá, entonces, no es tan sencillo un proceso de neutralización, además de que la neutralización aplica básicamente por corrosividad, o sea, para ácidos o alcalinos. Entonces, eso es básicamente la neutralización. Entonces, cuando no llevas material para hacer neutralización, pues hay una regla, y perdón por el comentario, pero pues así lo manejamos, ¿no? No le eches agua, sino échale un chingo de agua. Perdón por el comentario. Quiere decir que si yo tengo una víctima que está contaminada, específicamente con una sustancia que reacciona con agua, y al momento de llegar yo empiezo a aplicar poca agua, lo único que vas a hacer es que eso reaccione y vamos a provocar un daño severo sobre la persona. Entonces, lo que tenemos que aplicar ahí es cerrar un poquito más nuestro chorro de ataque y ahí hacer dos técnicas, y es la dilución y la remoción mecánica por presión. Entonces, a través de un chorro más cerrado, barrido y tallado, estamos nosotros o buscamos ganar a esa reacción química. Es complicado. Yo sé que esto suena muy duro, pero es real. Ni tenemos las sustancias para hacer neutralización, ni conocemos el material en sitio para poder llevar la misma sustancia. Y muchas ocasiones, aunque lo conozcas, no tienes el recurso para hacer la neutralización. Entonces tienes que llegar a aplicar el agente disolvente universal, que es el agua, pero con una aplicación masiva de agua. Bien, la otra es la absorción. La absorción es levantar y retirar el material peligroso del área contaminada. Esto es de riesgo. ¿Por qué? Porque si traía una sustancia ácida, por ejemplo, y yo llego y con un papel, una servilleta, yo lo retiro del traje químico, pues ahora yo lo único que hice es que removí la sustancia química y ahora lo tengo básicamente en la servilleta, en el papel, en el trapo. No he bajado en absoluto las propiedades físico-químicas, entonces eso es bien importante a considerar. Y esa es la absorción, que a través de un material yo pueda absorber esta sustancia y únicamente cambiar su ubicación. Luego es la degradación química neutralización. Esto ya implica alterar químicamente al material involucrado. Y vuelvo a repetir, esto debe de ser bajo un procedimiento previamente establecido en laboratorio. No todas las neutralizaciones son amigables en un principio. Algunas liberan exotermia y después logran la neutralización. Entonces tengan mucho cuidado. Y el otro es el aislamiento y desecho. Se refiere básicamente pues a la parte más sencilla.
Comúnmente, cuando tu servidor establece áreas de descontaminación, trato de utilizar el equipo más económico, el equipo más funcional, para que yo pueda tomar decisiones y decir, ¿vale la pena descontaminar este equipo que yo implementé? O mejor no lo hago, lo doblo, lo guardo y le doy una disposición final. Todo esto va en función del material peligroso. Este podría ser la parte más cara de todos, ¿no? Imagínate tirar, sin decir alguna marca, un traje encapsulado porque decidiste hacer el desecho del traje químico, ¿no? Entonces, este podría ser el más caro de todos, ¿sabes? Pero en ocasiones vale la pena desarrollarlo. Entonces, hablando de áreas de descontaminación, tendremos que utilizar el material muy funcional, pero que también te pueda ayudar a tomar una decisión de decir, prefiero tirarlo a desarrollar una descontaminación de la misma área de descontaminación. Bueno, y este es un pequeño cuadro comparativo de algunas ventajas y desventajas, ¿no? Veíamos una ventaja de la dilución, es que afecta mínimamente al equipo de protección personal, no genera humos, y la disponibilidad de agua teóricamente, ¿no? Y una desventaja, pues obviamente la más sencilla, ¿no? Y es cuánta cantidad de agua se genera en base a esta dilución. En el tema de la absorción, pues que una ventaja es que comúnmente el material que se utiliza para hacer absorción tiene un costo muy bajo, ¿no? El problema es que una de ellas es que no cambia las características del material peligroso una vez levantado. Hay muchas más, ¿no? Pero bueno, ahí se las dejo. La neutralización definitivamente disminuye el nivel de riesgo del personal de respuesta de emergencia. Cuando aplicas una neutralización y la neutralización es efectiva bajo métodos de laboratorio, de verdad que podría ser una de las mejores formas de atender a una víctima contaminada, porque realmente es verdaderamente efectivo tanto para la víctima como para el personal que está atendiendo la emergencia. Sin en cambio, se necesita tiempo para su implementación y puede ser nocivo y causar daño. Vuelvo a repetir, no todas las neutralizaciones son amigables en los primeros momentos. Siempre hay otra reacción y después ya se genera la neutralización. Luego, aislamiento y desecho reduce el tiempo de la limpieza y pues una desventaja es que vas a tirar el equipo de protección personal. Bien, procedimiento para la descontaminación. Creo que voy a tener que acelerar un poquito el paso. Este básicamente es un área de descontaminación y el procedimiento implica que el paso número 1 es establecer un área de recolección de equipos y herramienta. Deja ahí el personal. Se tiene que establecer un área de lavado inicial. El siguiente paso es un área de enjuague total. En esa, entre el 3 y 4, tiene que haber un área de absorción. O sea, ya salió escurriendo esta persona. ¿Qué tiene que salir? O sea, sale, se escurre y todo se tira a la lona, ¿no? Pues si yo puedo hacer ahí una pequeña técnica de absorción, yo creo que va a ayudar en mucho, pues hasta levantar todo lo que tienes que levantar después. El paso número 4 es un área muy interesante y es el área del cambio del equipo el cambio de la botella de aire del equipo de respiración autónomo. Hay muchas ocasiones que la única persona que es especialista en hazmat, pues es una sola persona, ¿no? Entonces va a tener que regresar a hacer una labor porque no hay más recurso humano. Si es el caso, llega a esa parte 4, se le abre el traje químico, se cambia la botella de aire, se vuelve a cerrar y vuelve a ingresar. De lo contrario, si la persona ya trabajó, ya terminó con la emergencia química y va para afuera, pues obviamente él omite el punto número 4. Si así lo decides, puedes establecer un lavado final. Haces un lavado inicial, enjuague total. Puede haber un tercer lavado. No necesariamente tiene que ser. Este paso número 5 va en función de ¿qué? De la tarea a desarrollar y del enemigo íntimo. ¿Qué tan peligroso es? Después viene el paso número 6, el área del retiro del equipo de protección personal y mismo aislamiento del equipo de protección personal. Y por último, tiene que ver la evaluación médica. Recuerden, aquí entre el 6 y 7, preferentemente tiene que haber una ducha. Esa ducha es para el personal que ingresó antes de la evaluación médica. Aquí podemos ver ya con algunas caricaturas, algo un poquito más en forma. Podemos ver del lado izquierdo a derecho una zona caliente, donde el personal técnico está directamente en la zona de impacto y por ahí podemos ver
esta imagen así la conseguí, entonces no la hizo tu servidor. Pero podemos ver ahí un pequeño error y es la parte de la inyección. Cuando nosotros utilizamos un traje químico, pues tratamos en la medida de lo posible evitar que este se rompa, ¿no? Y ahí podemos ver que este personal técnico tiene una rodilla en el piso. Entonces, solamente es para que consideremos todas estas partes que son fundamentales. Entonces, él está en la zona caliente y además puedo darme cuenta que está contaminado. Entonces, llega a la zona tibia. Ajá. La zona tibia es el área donde se va a establecer el área de descontaminación como tal. Es zona tibia o zona DICOM, catalogado así por los americanos. Entonces, en esta zona, el paso número 1 es la disposición de todo el equipo y herramienta utilizada en la emergencia. Según esta misma imagen, pasaría a un lavado inicial, que fue lo que tu servidor te mencionó anteriormente. En la imagen es una neutralización. Dentro de la neutralización, pasaría al paso número 3, que es la dilución o el primer lavado. Paso número 4, aquí podemos ver básicamente cómo están desarrollando una tarea de lo que viene siendo la absorción. Paso número 5, el cambio de la botella del equipo de respiración autónomo. Se toma la decisión si sale o bien se queda si sale ya de la zona de trabajo o tiene que regresar a continuar con las maniobras. Viene, recuerden, entre el 6 y 7 ustedes podrían designar un tercer lavado, si no, se retira el equipo de protección personal. Pasa por una ducha y después ya en la zona fría se tendría que establecer básicamente la atención médica para el personal que ingresó. Todo esto es muy interesante. Ahora, dentro ya de la zona de una emergencia química, podemos ver, no quise entrar en distancias y todo, pero ahí podemos ver 3 zonas muy claramente establecidas, 4 zonas. La primera es la dirección del viento. La dirección de viento lo podemos ver que ahora está de izquierda a derecha. Tenemos 2 áreas, las áreas de trabajo en una emergencia y la zona donde el viento nos va a llevar nuestro producto químico hacia la población en caso de que lo hubiera. Entonces, eso nos va a llevar a establecer las distancias de acción protectora para el personal que tenemos que evacuar o que los que nos van a ayudar a hacer la evacuación tienen que evacuar. Y luego nos vamos hacia nosotros, ¿no? Podemos ver en color rojo la zona caliente, en color amarillo la zona tibia. Y esta zona tibia, también conocida como zona DICOM o zona de descontaminación, ahí estoy estableciendo 2 medidas de descontaminación. La descontaminación o área de descontaminación principal y luego hacia abajo descontaminación de emergencia. Recuerda que esta va a entrar en función si nos llega a cambiar la dirección de viento. Entonces, si nos llega a cambiar la dirección de viento, ¿qué va a pasar con el personal que está en la zona de impacto? Nosotros nos tendríamos que mover hacia algún punto, tendríamos que investigar cuál es la dominancia de viento de esa área para tratar de establecer una zona de descontaminación de emergencia. Básicamente, esta diapositiva lo que demuestra es eso. ¿Dónde se ubica el área de descontaminación? Y que es importante que dentro de una estrategia de hazmat, se establezca un área de descontaminación principal y una zona de descontaminación de emergencia. La zona de descontaminación de emergencia, bueno, ya la tendrán que desarrollar ustedes según las condiciones del lugar. Bien, y esto es lo que podemos ver ya una zona ya más en forma igual, de una manera muy sencilla. Zona de descontaminación principal, porque adelante viene la de emergencia. Bueno, esta es la zona de descontaminación principal y la zona de descontaminación principal estará establecida primero en su ubicación. Podemos ver del lado izquierdo dónde está la zona fría, dónde está la zona tibia y dónde está la zona caliente. Entonces, todo el personal que nos va a estar suministrando equipo, herramienta, información y todo lo demás está en la zona fría. Podemos ver básicamente que se establecen 3 áreas claras, partiendo de izquierda a derecha, un pasillo libre para hacer la descontaminación de víctimas. ¿Por qué? Pues porque podemos ver en las imágenes anteriores que hay unas pequeñas diques de contención, que es donde entra el personal técnico y lo lavas. Ahí no entra una víctima que viene inconsciente. Entonces, debe de haber un área completamente abierta para trabajar básicamente en lo que es la apertura, retiro de ropa, tallado, aplicación de agua.
y es un área de descontaminación de víctimas. Esto involucra algo que ahorita me quedé pensando y lo había olvidado, una disculpa. Esta imagen, la zona blanca, demuestra una zona y es una lona grande, nuestro primer dique de contención. Esto no se establece directamente en piso, ni en el pasto, ni en el concreto, ni en la carretera. No, no. Debemos de llegar y establecer rápidamente nuestro primer dique de contención. Es una lona grande que involucre básicamente dos áreas. El área de la descontaminación del personal técnico, que está justo a la mitad, y el área de la descontaminación de víctimas, que es un área completamente abierta. Entonces, me voy ahora a la parte de la descontaminación del personal, lo que ya habíamos revisado. La parte número 1 es la zona de recolección de herramienta y equipo. La parte 2, lavado inicial. La parte 3, lavado final. Ahí podemos establecer entre 3 y 4 área de absorción. La parte 4, cambio del equipo de respiración autónomo, perdón, de la botella de aire en caso de que se haya acabado. Si decides establecer la zona 5, de lo que viene siendo un lavado final y área de absorción. La zona 6, retiro del equipo de protección personal, una ducha y la parte médica, que la coloqué aquí, realmente tendría que ir básicamente en la zona fría. Y luego otra cosa que es bien importante y es que se tiene que establecer el único pasillo de acceso que está completamente hacia su lado derecho. Nadie puede ingresar por donde uno decida. No, no, tiene que haber un control directamente en toda esta estrategia de hazmat. Tiene que haber un exclusivo pasillo de acceso. Por ahí van a entrar todos hacia la zona caliente. Y tiene que haber un área exclusiva para salir, que es el área básicamente de descontaminación que está a la mitad. Esto es, el personal técnico entrega a una víctima en camilla, en el área de descontaminación de víctimas y ingresa por el pasillo de acceso, entrega a la víctima ahí y se regresa a la zona media para poder salir específicamente por el área de descontaminación. Y esto es la otra zona de descontaminación de emergencia. Ya no vamos a establecer la zona de descontaminación de víctima. Es exclusivamente para nuestro personal técnico. Nos hace un cambio de dirección de viento. Ellos deben de saber hacia qué dirección se van a dirigir, donde tendrán el área de descontaminación de emergencia. Definitivamente ya no es grande, es algo pequeño, pero que también pueda suministrar lo mínimo necesario para poder rápidamente hacerle la descontaminación a nuestro personal técnico que ingresó a la zona caliente o zona de impacto. Bien. Bueno, lo que su servidor quiso en esta presentación fue básicamente establecer una necesidad. No sé, en otros países latinos, pero al menos en nuestro país, en nuestro México querido, a veces estas son algunas condiciones que se nos llegan a olvidar. Tenemos muchas ganas de ingresar a una emergencia con hazmat, pero no echamos estrategia para áreas de descontaminación. Y dicho por los americanos bajo normatividad. Nadie puede ingresar a hacer una intervención de un material peligroso si no se ha establecido como primer paso un área de descontaminación. Y eso tiene toda la lógica del mundo. Si resulta que en el camión yo le di mantenimiento a los pequeños kits para descontaminación, o no traigo los cepillos, o olvidé las tinas, y me salgo a la emergencia y yo le digo, a ver, comandante, establezca rápido, meta a la gente, voy por las tinas y regreso, en lo que yo regreso ya las tinas están dispuestas. ¿Y qué pasa si en el trayecto sufre un accidente o el vehículo se daña? Entonces, los americanos tienen establecido bien las reglas y la verdad es que las reglas las han establecido porque lo han sufrido. Esa es una realidad. Entonces, ellos tienen dos reglas fundamentales que yo creo que es importante mencionar. Número 1, la guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia es solo para los primeros 15 minutos. No dicho por tu servidor, sino por ellos. Y número 2, antes de hacer una intervención con hazmat, se deben de establecer primero áreas de descontaminación. Si no hay áreas de descontaminación, nadie puede ingresar a una zona de impacto, zona caliente. ¿Por qué razón? Porque nadie te va a poder quitar el equipo de protección personal. Bueno, mi nombre es Osvaldo Herrera. Para mí ha sido un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Creo que terminé justamente en el tiempo.
Inviertan, por favor, inviertan en capacitación. Yo creo que ese es otro mensaje claro que podemos hacer. Muy lamentablemente, estos tiempos de COVID que son muy malos nos han establecido tener capacitaciones a distancias, que eso es algo muy bueno, ¿saben? Es muy malo porque, pues, pobres de nuestros viejos están muriendo y mucha gente más por no hacer las medidas correctas. Pero si hay algo que yo podría tomar de positivo de esta pandemia es que hoy podemos decir en verdad, cuídense, cuídense porque esto sigue y estamos yo creo que justo por la mitad más o menos probablemente porque todavía de que vayan a funcionar las vacunas, pues Dios quiera y sí. Y pues tenemos que ver cómo nos comportamos con respecto a esas sustancias químicas que van a ingresar. Cuídense, cuiden a sus familias, por favor. Inviertan en capacitación, ajá, lean, hay muchas bibliografías al respecto. Afortunadamente ya las bibliografías van también electrónicas, entonces no hay nada mejor que invertir en esa parte, que hacer que nuestro cerebro se mantenga funcional. Ya cuando estemos en tiempos de normalidad, tenemos que hacer prácticas, ajá, porque también viene la otra parte. A veces la bibliografía es didáctica, ¿saben? Llevarlo a sitio, llevarlo a piso es más complicado, ¿no? La bibliografía no te habla específicamente de pendientes, no te habla específicamente de tipos de terreno. Entonces, siempre practiquen. Ajá. Tampoco se casen con que la práctica hace al maestro, eso es un error. Al que hace al maestro es aquel que estudia. Ajá. La práctica solo te perfecciona. Entonces, casen teoría con práctica. Esto es algo que tienen que llevar adelante. Pues muchísimas gracias, Ricardito. Estoy listo por si hay alguna duda al respecto. Excelente ponencia, Osvaldo, tan profesional como siempre. Hay aquí tres preguntitas, Osvaldo. Una pregunta es que si la emergencia es con potasio, ¿cómo se hace el proceso de descontaminación? Bien, claro, qué buena pregunta. Yo les hacía el comentario de que hay sustancias que reaccionan con agua, ¿no? Y por ahí hice el comentario de que cuando la sustancia reacciona con agua, pues tienes que echarle volumen de agua. En el caso del potasio no es la condición porque va a generar una reacción verdaderamente exotérmica y muy violenta. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es, número uno, tener una hoja de datos de seguridad para poder obtener la información respectiva con procesos de descontaminación. Las hojas de datos de seguridad las cazamos con las guías de respuesta, con la guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia en los primeros 15 minutos, pero la Biblia será la hoja de datos de seguridad. La hoja de datos de seguridad me debe de indicar claramente cuáles son los procedimientos para descontaminación de potasio, buscando en la medida de lo posible el daño hacia la persona y obviamente, básicamente también hacia nosotros, porque el riesgo es verdaderamente agresivo. Entonces, ahí cuando yo llego al área e identifico que el material involucrado es potasio, mi proceso será rápidamente ir hacia atrás y hablar con el comandante para que el comandante empiece a buscar sí o sí la hoja de datos de seguridad. Y la misma hoja de datos de seguridad nos deberá de indicar con claridad el proceso y la técnica correcta para la descontaminación. Hay algo que es bien importante entender. Los materiales peligrosos pues vienen directamente desde nuestra propia tabla química, ¿no? Entonces, de ahí viene de la mezcla de A más B, más el resultado más A, y N cantidad de sustancias químicas peligrosas. No hay alguien que tenga los procedimientos claramente establecidos, pero sí hay alguien que ya los estudió y ya los estableció directamente, pues en escrito, básicamente, ¿no? En las hojas de datos de seguridad. Entonces, la respuesta sería buscar las hojas de datos de seguridad y seguir los lineamientos de las hojas de datos de seguridad. Hay algunas otras herramientas electrónicas por ahí. Había una persona que había establecido un software y por ahí se vendía un software para técnicas de neutralización. Podían ser algún objeto, ¿no? De estudio, pero si no, sigan lo que se establece en las hojas de datos de seguridad, que ahí vendrá información al respecto. Listo, perfecto, Osvaldo. Y por aquí también había, con respecto a esa misma comentario, dos preguntitas. ¿Qué significa chingón y neta? Miren,
Cuando hablamos de ello, en nuestro país es aplicar algo muy efectivo, ¿no? Esta es la palabra chingón. Y la neta es decirlo de tal forma con claridad, básicamente. Ok. Otra pregunta, que si el técnico que ingresó sale inconsciente, que ¿cuál es el procedimiento para descontaminación? Ok, ya lo había mencionado tu servidor, si lamentablemente el técnico que ingresa a la zona caliente queda inconsciente, entonces lo que tenemos que aplicar es primero hacer el rescate, aplicarle la descontaminación de emergencia que involucraría abrir todo lo que es el traje químico, verificar la cantidad de aire. En caso de que no tenga aire, bueno, tendríamos que cambiarle la botella de aire. Si tuviera aire, rápidamente iniciar un lavado de por no menos de 20 minutos con un chorro de agua, aplicar y rápidamente entregar a un especialista. El especialista será el personal médico. Recordemos que lo último que nosotros le vamos a quitar es el equipo de respiración autónomo. Ok, perfecto. Y con referencia a eso que están haciendo otra, dice que Oscar Puerta dice que se quedó con la duda en la descontaminación de emergencia. Dice que 15 minutos se le hace mucho tiempo para trasladar al lesionado, que si se podría hacer más rápido, dice. Sí, yo creo que sí puede ser más rápido. ¿Va en función de qué? Va en función del amigo íntimo, ¿no? Por ahí yo les mencioné, la guía norteamericana de respuesta a caso de emergencia utiliza dos tipos de sustancias, las peligrosas y las verdaderamente peligrosas. Involucraría también hasta la misma información. Los americanos dicen que cuando uno responde a una emergencia con materiales peligrosos, debe de llevar al menos tres referencias al menos. Y una de esa otra referencia, aquí hablamos únicamente de dos, la guía norteamericana de respuesta en caso de emergencia y la otra fue la hoja de datos de seguridad. La tercera referencia podría, ahí mismo en la hoja de datos de seguridad, podríamos llamar al mismo fabricante y el mismo fabricante, quien es la persona pues técnica y especialista en esta sustancia, nos podría dar algún tipo de referencia más específica sobre este producto. Bajo esos lineamientos, entonces podríamos aplicar tal vez un lavado de menor tiempo. Hay una regla universal y es que debe de haber un lavado por no menos de 20 minutos de agua. En un personal de respuesta de emergencia y teniendo conocimiento y conocimiento específicamente del producto, definitivamente eso podría llevarte a tomar otro tipo diferente de decisión. Excelente. Y la última, Osvaldo, creo que también la comentaste, que si la vía de ingreso puede ser la misma vía de salida. No, definitivamente no, por ahí viene en la diapositiva. Comúnmente son tres áreas: el área de acceso, el área de descontaminación y el área de descontaminación de víctimas. Entonces, siempre que se establezcan áreas de trabajo, tiene que haber orden. Y eso es una zona de trabajo. Entonces, debemos de respetar básicamente las áreas y los pasillos específicamente. Respondiendo a la pregunta, no, solamente hay un área de acceso. Ok, aquí están haciendo otra, disculpa tantas preguntas. Dice que No, en no, adelante. caso de haber exposición de nitrógeno, ¿cuál es el manejo o procedimiento del manejo de materiales peligrosos? No, interesante, nitrógeno. Bueno, pues estamos hablando ahí de congelamiento y pues yo no sé si básicamente la persona expuesta a nitrógeno para empezar salga con vida por obvias razones de hipoxia. Pero en caso de que sí, pues tenemos que aplicar agua. O sea, la persona, cuando nosotros ingresamos al área donde hay nitrógeno, ¿no? Pues no podemos meternos a un nitrógeno líquido con un traje nivel A, ¿no? Porque nos estamos metiendo con un plástico en una sustancia que tiene un punto de ebullición tremendamente bajo y es tremendamente fría. Entonces, eso involucraría utilizar otro nivel de protección diferente. O sea, por ahí tu servidor les hizo el comentario. En la hoja de datos de seguridad en la sección número 4 vienen las propiedades físico-químicas. Las propiedades físico-químicas son fundamentales para responder a materiales peligrosos porque en base a esas condiciones haces tu plan de acción, tu plan de emergencia. Y eso te lleva a una condición. La primera es, ¿tengo la ropa protectora correcta para entrar a una sustancia de esa magnitud? Tengo, entro, no tengo, no puedes entrar. Entonces, si por cualquier situación la persona estuvo expuesta a nitrógeno y sigue con vida y yo la retiré de la escena, porque la misma protección que yo tenía fue la óptima para llegar a acercarme y retirar rápidamente, pues el procedimiento básicamente es, eso es un gas, ¿no? Entonces el tratamiento será retirarlo del lugar
y entregarlo directamente a la parte de los servicios médicos, específicamente para lo que viene siendo pues el calentamiento de la persona por exposición y el tratamiento por hipoxia, básicamente de urgencia. Listo. Y la última pregunta, Osvaldo. ¿Qué se hace con todo el agua que se genera en el proceso de descontaminación? Muy interesante la pregunta. Y Buenísima. perdona la respuesta, pero no lo sé. ¿Qué es a lo que me refiero con no lo sé? No nada más es el tema del agua, ¿sabes? Es el tema de todo lo que tú llevaste a sitio. Ajá. Tiene que haber, sí o sí, en el lugar, tambores. Estos tambores, ahí tendremos que desechar toda el agua, ajá, y tendrá que venir una compañía para darle todo el resultado final, ¿no? Toda la disposición final. ¿Por qué mi respuesta es no lo sé? Porque por ahí yo les hice el comentario que cuando tienes un compañero que ya que ingresó y lo tuve que sacar, o sea, tuve que aplicar una descontaminación de emergencia, lo dicen los lineamientos, tengo que aplicar una cantidad de agua de no menos de 15 minutos al menos para tallar a mi compañero y tratar de hacerlo, pues, tratar de retirar el producto químico lo mejor posible. Pero eso ya a través de una línea de agua, eso ya involucra un volumen muy, muy interesante, ¿sabes? La respuesta clara es, tengo que darle disposición final a todo lo que yo utilicé. Cuando se da a nivel carretero, pues obviamente hay un responsable y es el transportista. El tema es que nosotros como bomberos inmediatamente no llevamos N cantidad de tambores a sitios, ¿sabes? Eh, por eso es que te hago la respuesta de no lo sé, porque hay dos respuestas para ello. La respuesta que te acabo de confinar y darle el recibo correcto a través de una compañía y la realidad. Los cuerpos de bomberos no tienen al menos unos 3 o 4 tambos listos para hacer una intervención, que los deberíamos de tener, sí, sí, los deberíamos de tener. Pero eso involucra en ocasiones también hasta el traslado de los mismos tambores para hacer el trasvase de todo y dejárselo al responsable de la emergencia química, ¿no? Espero haber contestado de forma correcta. Ok. El resto ya son comentarios positivos, felicitándote por toda la ponencia, muy buena charla. Por ahí María del Castillo Reyes dice que eres lo máximo, Osvaldo, y que todo perfecto. Entonces, muchas gracias, Osvaldo, desde nuestra querida Puebla, de México Así lindo y es, así querido. es. Entonces, No, pues muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo desde nuestro bello México. Y por favor, síganse cuidando. Cuídense ustedes y cuiden a sus familias porque no estamos en tiempos para estar eh, disfrutando. La verdad es que ya llevamos un rato así y yo creo que lo vale por nuestros viejos. Entonces, cuidémoslos por favor porque es la única manera que tenemos para seguir con ellos.